Esto es Citas con Dios. Mi nombre es Alexandra desde Palm Beach Gardens, Florida, Estados Unidos. Y hoy vengo a hablarles sobre el poder de la mente. Yo creo que todos hemos escuchado sobre el poder de la mente en artículos, revistas y bueno, podrán decir, esto es como un video más sobre el poder de la mente, ¿no? Pero no, hoy vengo a hablarles del poder de la mente, pero cuando Dios está aquí, en nuestra mente, ¿cierto? Entonces más bien sería el poder de Dios en nuestra mente. Vamos a empezar con Juan 10:10. Si miramos este versículo, dice que el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir, ¿cierto? Nos está hablando del enemigo. Cuando muchas veces estamos tranquilos o tenemos esa paz que encontramos en el Señor, el enemigo no se queda quieto, sencillamente porque pues, no nos quiere ver así. Entonces vienen un montón de pensamientos a nosotros de que tienes miedo, de que tú no haces las cosas bien, o pasan ciertas situaciones que nos llevan a estar pensando, maquinando y hacer un montón de historias que creamos en nuestra cabeza, con nuestro pensamiento. Si nos vamos, por ejemplo, a Génesis, cuando el Señor crea a Adán y Eva, podemos ver que Adán y Eva estaban súper tranquilos, ¿sí? Tenían una paz, ustedes no se imaginan, o sea, mejor dicho, imaginar la paz que tenían Adán y Eva, yo creo que eso debía ser algo increíble. Y entonces el enemigo no se podía quedar quieto al ver que Dios había creado el mundo y que allí estaba Adán y Eva súper tranquilos, relajados. Y llega y le dice a Adán, ve y come el fruto prohibido, cuando Dios le había dicho, no vayas a comer del fruto prohibido, ¿cierto? Entonces, me imagino Adán empezó a maquinar ahí, a pensar, ¿y qué tal si como? Y entonces me volvería como Dios, o qué tal si como y entonces encuentro algo, no sé, maravilloso, o qué tal que eso sepa rico. Pues fue y se lo comió, ¿no? Y aquí estamos. Pero vamos a que siempre el enemigo está poniendo pensamientos en nosotros y de nosotros depende, ¿sí? De nosotros depende si dejar que esos pensamientos estén ahí maquinando, estemos creando historias, porque la mayoría, yo creo que gran parte de nuestro sufrimiento viene de aquí, de nuestra mente. Muchas veces escuchamos algo, todavía no ha pasado y nos vamos al futuro y ya estamos pensando, armamos la historia. Lo digo porque a mí me pasa. Entonces, si terminamos de ver ese versículo, Juan 10:10, dice que después de que dice que el enemigo viene a robar, matar y destruir, pero el Señor dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Eso quiere decir que cuando nos acercamos más a Dios y dedicamos más tiempo con el Señor, pues obviamente vamos a ser bendecidos, a tener más fortaleza y pues tener esa vida que el Señor nos ha prometido. Es muy importante que cuiden su mente y sus pensamientos. Justamente en este momento que estamos viviendo ahora. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación vienen llenos de muchas cosas como que nos crean miedos, todos esos videos que recibimos por WhatsApp, las cadenas, de que el 5G, de que el COVID-19, de que si nos ponemos el tapabocas o no, de que si salimos a la calle, que limpiar el zapato, bueno, en fin, un montón de cosas que estamos escuchando en este momento y nos está llegando porque como estamos en este momento donde nos comunicamos, usamos más el WhatsApp y el internet y buscamos más información y estamos como siempre tratando de buscar y alimentarnos por qué está pasando esto, ¿cierto? Somos mucho más débiles y mucho más fácil somos bombardeados por el enemigo. En Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, ¿cierto?
Em, Aquí hay mucho que pensar acerca de este versículo, porque en realidad sí nos dejamos llenar la cabeza de muchos de esos pensamientos, de esa negatividad, de todos esos miedos que vienen junto a estos videos. Y yo creo que es muy importante que, así como nosotros le hacemos mantenimiento a nuestro carro, ¿cierto? Si el carro no le hacemos mantenimiento, pues sencillamente va a llegar un punto en que se rompe o no va a funcionar, no nos va a caminar más y nos deja botados por ahí. Bueno, así es nuestra mente también, y nuestra vida espiritual con el Señor. Si nosotros lo alimentamos, si nosotros tenemos esos devocionales diarios, si estamos leyendo la palabra de Dios, pues sencillamente estamos haciéndole mantenimiento a nuestra mente, ¿cierto? Y eso hace que la palabra se quede aquí, ¿no? Obviamente se va a quedar en nuestro corazón, pero también se queda aquí. Y aquí es donde recuerden, se crean muchos de esos pensamientos, muchos de esos sufrimientos y ese temor que muchas veces sentimos y que nos dejamos llevar por ese tipo de pensamientos. Debemos creerle más al Señor, que más de lo que creemos en lo que vemos y escuchamos en este momento. Debemos mirar, así como tú decides qué comer o no, ¿cierto? Tú dices, oh no, eso tiene mucha grasa, yo creo que eso no me lo voy a comer. Así mismo debes hacer con tu espíritu, ¿sí? Con tu mente también. Si tú vas a ver algo o vas a leer algo o vas a ver un video de esos que recibes, tú ya sabes qué tipo de videos estás recibiendo ahí. Tú decides si verlo o leer ese artículo o ver esa película y dejar que mi mente se contamine, que mis pensamientos o mi mente empiece a trabajar más de lo que debería. Me refiero pues a la parte espiritual y emocional. Yo creo que es importante, así como escogemos la comida, escoger lo que leemos y lo que vemos y lo que escuchamos también, porque eso también afecta mucho nuestros pensamientos. Efesios 3, 20 al 21 dice, el que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir. O sea, el Señor puede hacer mucho más de lo que nosotros pensamos. El Señor, o sea, ustedes no se imaginan. Yo creo que yo he vivido cosas inimaginables, cosas que nunca pensaría que el Señor pudiera hacer en mi vida, pero las ha hecho. Y allí es donde debemos llegar nosotros. Debemos buscar más de Dios, debemos buscar más de su palabra, de su presencia. Yo creo que ahí vamos a estar fortalecidos, ahí vamos a encontrar el poder real de la mente, porque vamos a tener ese escudo y ese casco que hace parte de la armadura de Dios, porque vamos a evitar no vamos a evitar que nos lleguen los pensamientos, sino que vamos a evitar que esos pensamientos hagan nido en nuestra cabeza, que esos pensamientos se conviertan en historias, en cosas que todavía no han pasado y que nos hagan sufrir y que nos hagan sentir o angustiar o nos quieran robar esa paz y ese gozo que el Señor nos ha dado, ¿cierto? Hay un versículo que me gusta muchísimo y es Filipenses 4:8. Ese versículo yo creo que, no sé, lo llevo acá y lo llevo aquí en mi corazón, porque dice, por lo demás, hermanos, lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. Y siempre que a mí me llegan esos pensamientos, sobre todo porque yo vivo sola y más que todo en este tiempo que es difícil, ¿sí?, evitar que esos pensamientos lleguen. Claro, los pensamientos llegan, pero en ese versículo siempre digo, no, debo pensar en lo bueno, en lo justo, en lo honesto, en lo que es puro y agradable al Señor. Claro, no podemos evitar que debido a toda la comunicación, a todo
lo que está pasando alrededor de nosotros en este momento llegue, ¿cierto? Pero podemos evitar pensar, amargarnos, crear más temor en nosotros y en vez de eso fortalecer nuestra mente en el Señor, fortalecer esos pensamientos y hacer que esas cosas que nos hacen tanto daño, poderlas sacar, poderlas rechazar y no permitir que el enemigo nos dañe a través de ese tipo de cosas, de pensamientos o flechas que llegan a nuestra mente. Entonces recuerden, el poder de la mente, el poder sí está aquí, pero es el poder de Dios, sí, en nuestra mente, el poder de Dios en nuestra mente. Yo creo que es muy importante que pensemos, recuerden, que dejamos entrar en nosotros, que leemos, que vemos, que escuchamos. Eso es lo que nos va a fortalecer o nos va a hacer más débiles. Busquemos más de la presencia de Dios, leamos más la palabra, vale la pena. Yo soy testigo de eso, porque yo lo he vivido, yo lo he sentido y estoy en esa lucha constante. Buscar más del Señor, buscar más de Dios y fortalecerme más en Él. Dios les bendiga, que tengan un buen día.